extensa, un poco más de 1 hora y media. Tuvo el gesto de venir al local del Frente Amplio en Bolognesi, ¿no? Partido Socialista, y abordamos diversos temas. En realidad lo escuchamos primero, le dijimos que nos gustaría escuchar qué es lo que está planteando, y luego hubo un conjunto de intervenciones porque estuvimos un grupo nutrido. Estaba Verónica Mendoza, estaba Oscar Dancourt, estaba Humberto Campodónico de la Comisión de Gobierno, del Plan de Gobierno del Frente Amplio. Estaba el responsable político del Comité Permanente, Tito Prado, y estábamos además varios congresistas de provincias de los que estábamos aquí, ¿no? Muy bien, de lo que escucharon, ¿les gustó? En principio, un espíritu de apertura. Ciertamente el tema es escucharnos, ¿no? Esa es la primera actitud, ¿no? Él planteó un primer punto sobre el tema de la reactivación económica y el trabajo, ¿no? Nos parece un tema sobre el que pueden haber acuerdos, ¿no? Lo escuchamos atentamente. Se planteó un segundo tema sobre inseguridad ciudadana y corrupción como temas unidos. Sobre eso nosotros hemos tenido especial énfasis y centralidad en la campaña y en nuestro plan de gobierno. Y un tercer punto más amplio, que era el tema de acercar el Estado a la gente, ¿no? Entonces, digamos, como principio general nos pareció interesante que hubieran esos 3 puntos, ¿no? Ya luego en el detalle de las conversaciones, ¿no?, nosotros planteamos varias preocupaciones, ¿no? La primera fue una preocupación centrada en cómo promover normas para salir del frenazo económico en el que estamos, sin relajar derechos laborales ni derechos ambientales, ¿no? Y le expresamos nuestra preocupación porque ha habido declaraciones del propio Pedro Pablo Kuczynski en el sentido de que había que rebajar los estándares de calidad ambiental, ¿no? ¿Eso ustedes no lo aceptan? Nosotros creemos que no se puede desarrollar una economía haciendo tabla rasa del medio ambiente, ¿no? Pero no ha dicho tabla rasa, ha dicho rebajar. Bueno, para comenzar, en el Perú recordemos que la institucionalidad ambiental es muy débil, Enrique. O sea, veamos por dónde hay problemas con temas ambientales. Poblaciones como los de La Oroya, donde los propios trabajadores y sus hijos tienen plomo en la sangre, arsénico. La Oroya, considerada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, y en esas situaciones vamos a decir, oigan, no nos podemos permitir normas ambientales que garanticen calidad del aire. Nos preocupa, entonces habrá que discutir el tema, ¿no? Pero bien, se lo plantearon a Zabala. Se lo dijimos, ¿no? Y ciertamente tomó nota, ¿no? Es más, lo que él señalaba es que, bueno, sí había que ver en cada caso el tema, ¿no? Que él sí consideraba que el tema ambiental es un tema importante, ¿no? Pero le hemos dicho que esperamos que cuando anuncien las medidas o pidan facultades legislativas, nos gustaría que esos temas quedaran claramente establecidos. Y nos mencionó que sobre temas de derechos laborales ellos iban a respetarlos, que no estaba en su agenda flexibilizar los derechos laborales. Ahora, ¿cómo eso se traduce? Nosotros le hemos expresado primero el respeto a los acuerdos que Pedro Pablo firmó con la CGTP y los gremios de trabajadores. Le hemos explicado nuestra preocupación por las mafias que hay en el sector de construcción civil. Le hemos recordado que tanto la CGTP y los miembros de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil se han puesto de acuerdo con los empresarios de Capeco, ¿no?, para combatir las mafias que hay, que son criminales, que están usando sicarios, como lo sabes, para extorsionar a las empresas constructoras, y están asesinando a los dirigentes de construcción civil. Le hemos expresado esa preocupación, tomó nota del tema, ¿no? Hemos expresado además la importancia de que en las medidas de reactivación económica no se vaya a caer en dificultades del tipo, si se deja de recaudar por impuesto a la renta y se rebaja el IGB, ¿cómo se va a reactivar la economía, ¿no? Ha tomado nota del tema diciendo que, bueno, van a ver el tema del IGB, que es un tema que tú sabes lo han anunciado, ¿no? La reducción. Oscar Dancourt fue muy claro sobre el tema, señalando
el frenazo económico que hay por el lado de los precios de los commodities y particularmente de los productos minerales. Hablamos del tema del polo petroquímico del sur, sobre el tema del gas. Manuel Dahmer habló, y Humberto Campodónico en extenso. Le hemos planteado el tema de la necesidad de que haya la posibilidad de una renegociación del contrato entre el Estado peruano y el gobierno mexicano para evitar que se sigan drenando los recursos económicos. Humberto le expresó la preocupación, igual lo hizo Manuel Dahmer, de que se perderían 20.000 millones de dólares en los próximos 15 años si es que no se renegocia ese contrato, ¿no? Don Marco Aranda, ustedes lo escucharon atentamente, los ejes de Fernando Zavala en su gestión de gobierno. Le pregunto, ¿usted cree que el gabinete presentado puede llevar adelante para bien esos 3 ejes? Bueno, le hemos expresado nuestra preocupación de cómo podrían introducir equilibrios en ese gabinete. Nosotros le hemos expresado nuestra preocupación de que ese gabinete esté fundamentalmente dominado por economistas. Oscar Dancourt fue muy claro diciéndole, mira, los problemas que tenemos no son solo económicos, son problemas que necesitan una solución política. ¿Cómo lo van a resolver, no? Con un gabinete con esas características. Lo que él ha mencionado es que todavía no han resuelto el tema de los viceministerios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros es importante qué señal se va a dar a nivel de los viceministerios y además del anuncio de medidas, ¿no? Le hemos expresado además que vamos a ser muy firmes y esperaríamos que ellos también den gestos en torno al tema, por ejemplo, de una fiscalización y el fortalecimiento de políticas anticorrupción para evitar que intereses privados y los lobbies puedan hacer de las suyas dando leyes con nombre propio. Se lo hemos expresado. ¿Y por qué le expresan eso? ¿Porque a ustedes les sugiere algunos nombres esa posibilidad? O sea, a nosotros nos preocupa que en el país no haya una normatividad clara sobre el mecanismo de puertas giratorias, ¿no? Un día en el mostrador de la empresa, otro día en el mostrador del Estado, ¿no? Eso nos ha provocado serios problemas, como lo sabemos, por ejemplo, concretamente como la 30230, y te he traído un libro de Francisco Durán donde analiza cómo este mecanismo se convierte en un mecanismo perverso, porque termina siendo que el funcionario privado pase al lado del sector público para darse leyes que le favorezcan a su sector y luego otra vez regresa al sector. ¿Ustedes están viendo eso ahora? Estamos viendo, estamos preocupados por el tema. Le hemos expresado al primer ministro que vamos a ser muy vigilantes y atentos. ¿Le han expresado nombres del gabinete que les genere ese temor? Les hemos dicho, mira, nos preocupa que viniendo varios ministros del sector privado, ¿no?, puedan incurrir en ese tipo de conductas. Él nos ha expresado que el criterio para escogerlos no ha sido la procedencia de las empresas, sino más bien su experiencia en el sector público, ¿no? Como él mismo, que tiene una experiencia amplia en el sector público. Entonces nosotros hemos dicho, esperamos y estaremos atentos a esos temas, ¿no? Hemos expresado algunas preocupaciones puntuales sobre algunos ministros, ¿no? ¿Quiénes? ¿Podemos saberlo, por favor? Sí, no es creo indiscreción, además lo hemos dicho públicamente. O sea, nos preocupa, por ejemplo, la presencia de Cayetana Aljovín en el Ministerio de Inclusión Social. ¿Por qué? No se le conoce ninguna experiencia a Cayetana Aljovín en materia de inclusión social, ninguna, ¿no? Ningún antecedente que en su trabajo profesional, en sus estudios, en sus investigaciones, haya hecho en esa dirección. Por el contrario, nos preocupa, por ejemplo, cómo se pueda comprender el tema de la inclusión social con ese perfil. Ahora, dependerá pues quiénes estén en los viceministerios, ¿no?, y qué medidas se anuncien, ¿no?, en ese sector. Igualmente le hemos expresado preocupaciones por la ministra de la Mujer, ¿no?, que ha tenido... Romero. Claro, ella ha tenido un perfil en su trayectoria, porque ella ha estado en el sector público antes, ¿no?, bastante conservador en relación al tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Marisa Glave fue muy clara sobre el tema y le expresó, bueno, el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio habla del reconocimiento de la igualdad de las mujeres y de la búsqueda de la defensa de sus derechos. ¿Cómo se compatibiliza eso con el enfoque y las actitudes que ha tenido la actual ministra de la Mujer cuando antes ha ocupado cargos públicos que no precisamente han ido en esa dirección? Y bueno, él ha expresado que esos temas justamente el gabinete están en conversaciones. Él ha señalado que los ministros que han sido designados
han suscrito y están de acuerdo con el programa y la propuesta de plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, y manifestó que pero en su plan de gobierno sí hay garantías del respeto irrestricto y de la agenda postergada en el país de los derechos de las mujeres. Entonces es cuestión de ¿Algún saberlo, otro ¿no? ministro les genera resquemor? Bueno, en materia ambiental hemos dicho, miren, esto es importante que si hay el anuncio de que bajarían estándares de calidad ambiental y la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de que 256 conflictos en el Perú, de los cuales más del 70% están relacionados a temas ambientales, cómo ese ministerio va a garantizar que se va a fortalecer la institucionalidad ambiental. Lo que él ha señalado es que van a buscar que haya una gestión de coordinación intersectorial, ¿no? Que, por ejemplo, como respuesta, digamos, adecuada, como lineamiento de política, no está mal, porque justamente una de las cosas que está fallando es el carácter estanco de cada ministerio, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos dicho, bueno, hemos escuchado atentamente las propuestas, creemos que algunas de ellas, los ejes centrales, lucha contra la corrupción o tema de inseguridad ciudadana, en general hay, digamos, elementos compartidos. En materia de reactivación económica hemos hablado de estos temas, y nosotros lo que hemos dicho, bueno, vamos a esperar los anuncios concretos que se hagan. O sea, ¿le ha permitido a Fernando Zavala el beneficio de la duda? Digamos, le hemos permitido más que el beneficio de la duda esperar medidas concretas. Y sobre las medidas concretas daremos aval en aquellas que nosotros consideramos, o sea, queremos ser incluso más asertivos, en aquellas que consideramos son para bien del país, ni siquiera beneficio de la duda, apoyo. En aquellas que consideramos, ¿no?, que sería importante revisarlas en detalle para, por ejemplo, no vulnerar derechos de los trabajadores o fortalecer el proceso de descentralización o medidas de reactivación económica, las miraremos con atención, y nos pareció muy positivo, Enrique, que el ministro señalara que, por un lado, van a presentar el voto de confianza al nuevo gabinete, y luego, hacia mediados de agosto, presentarían el paquete de medidas que esperan obtener en materia de concesión de facultades legislativas. Entonces, habrá tiempo, ¿no?, para conversarlos y sentarse a discutir detalles. Don Marco Arana, ¿está usted de acuerdo con el planteamiento de Pedro Pablo Kuczynski de presentar un proyecto de ley al Congreso para que se permita la reelección por única vez de alcaldes y gobernadores regionales? Mira, sobre esos temas nosotros hemos hablado también en el Frente Amplio. En principio consideramos que el periodo que puede estar un alcalde o un gobernador regional puede resultar corto para mantener políticas de Estado, ¿no?, y en el nivel que les compete, regional y local. Y por otro lado, somos conscientes que en los niveles regionales y provinciales las capacidades para poder desarrollar experiencias de gestión no son tan amplias, pues, como podemos tener en las grandes ciudades. Entonces, habría una posibilidad que eso ocurra, ¿no? Sin embargo, habría que estar sujeto a un conjunto de considerandos que tiene que ver con no solo la negociación que el Ejecutivo quiere hacer para lograr el respaldo de los gobiernos regionales y locales que se lo han pedido en Cusco, ¿no?, sino tendría que estar acompañados de herramientas de eficiencia de gestión y de lucha contra la corrupción. Porque no nos olvidemos que uno de los problemas de la reelección no es en sí mismo el que hay experiencia y que esa experiencia se traduzca luego en continuidad de políticas por un periodo más, que ese es el principio, digamos, correcto, ¿no? El problema es que hayan una perversión del mecanismo de reelección, es decir, es quedarse para hacer más las cosas que no se deben hacer. Y entonces, si se mejora el mecanismo de la Contraloría, por ejemplo, si se mejora el sistema anticorrupción, que es otro tema del que hemos hablado, por ejemplo, la reforma que el ministro Basombrío ha señalado sobre el tema de la policía, o los inmensos retos que tiene Marisol Perestello, ojalá para hacer una reforma en el Poder Judicial, entonces la reelección, si va acompañada y por una única vez, y en ese nivel, no en la presidencial, ¿no?, es un tema que se podría discutir, pero que vaya acompañado de mecanismos de eficiencia y gestión y que vaya acompañados de mecanismos anticorrupción. Pero no es un tema que a ustedes les genera resistencia. No, creemos que ese es un tema que hay que mirarlo, como te digo, en función de determinadas condiciones, ¿no? Ahora, si respondería solo a una negociación
para congraciarse, ¿no? Con presidentes regionales y alcaldes. ¿Con los Acuña, por ejemplo? Y, no, claro, digamos, si hay cuestionamientos ahí, nosotros preferiríamos que una eficiente gestión no sea manejada con criterio demagógico, ¿no? Ahora, antes de ir a una pregunta sobre una declaración de Luz Salgado, quería preguntarle, ¿a usted no le genera resistencia, ni temor, ni desconfianza la gestión de Basombrío? No, mira, yo no lo conozco personalmente, he visto algunas opiniones suyas en torno al Frente Amplio, en torno a los conflictos socioambientales que ha hecho en sus columnas, que no me han parecido de las más informadas, por el contrario, creo que le falta conocer mucho más la dinámica de los conflictos socioambientales, pero en principio nosotros vemos con buenos ojos el tema de la presencia de civiles en las instituciones rectoras, como en las instancias de rectoría de las instituciones como la policía o las Fuerzas Armadas, porque tiene que ver con el principio democrático del control civil de las instituciones, ¿no? Ahora, y en ese sentido nos parece bien, y algunos anuncios que él ha hecho de manera puntual nos parecen adecuados, nos parece que podrían ayudar a resolver los graves problemas de inseguridad que estamos teniendo. Y la última, Luz Salgado ha dicho que mucho del antifujimorismo tiene que ver con terrorismo. Hoy día, hoy día también hemos tenido una reunión en la tarde con Luz Salgado, ¿no? ¿Así? Así es. ¿Los voceros? Los voceros del Frente Amplio, y también estuvimos con el congresista Damer, ¿no? ¿Ya? Con conocimiento de nuestra bancada, por supuesto. Hemos ido a hablar con la que va a ser la presidenta del Congreso, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, en medio de las discrepancias que hay, ha habido una actitud de diálogo, digamos, cordial. Y hemos tocado el punto y le hemos dicho, oiga, pero usted ha hecho esas declaraciones. Y ella nos dijo, miren, yo no he dicho que todo aquel que sea crítico del fujimorismo se defina como es terrorista, ¿no? O sea, aquellos que fueron combatidos por el fujimorismo de Sendero Luminoso, seguramente van a ser incluso combatidos por nosotros, pero yo no lo he dicho y quiero aclarárselos, ¿no? Entonces nosotros hemos correspondido a ese gesto diciendo, bueno, justamente era también una aclaración necesaria, como nosotros tampoco hemos dicho que todo fujimorista sea un puesto corrupto, ¿no? ¿Pero no les hizo la invitación para integrar la mesa directiva? No hemos hablado del punto, hemos hablado un poco más bien del mecanismo de comisiones, ¿no? Que se verán los próximos días, pero eso hay que verlo con sus voceros, ¿no? Sí, pues, en cambio, ella es la presidenta y ella ha sido respetuosa del rol de sus voceros, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que con Luz Salgado en la presidencia ustedes pueden tener una relación cordial? Mira, por el país necesitamos ver qué puntos nos vamos a poner de acuerdo, aunque como ella también sabía y nos lo expresó, ¿no? Y nosotros hemos respaldado completamente las declaraciones que Verónica Mendoza ha hecho sobre las preocupaciones que nos da que ella esté en la presidencia del Congreso. Pero bueno, ella ha sido elegida por el voto popular. Así es. Y nosotros estamos también elegidos por el voto popular y tenemos que tomar decisiones en aquellos puntos que convengan al país. Y sí le hemos expresado nuestra preocupación porque pudiera haber un estilo, ¿no?, de imposición del fujimorismo sobre las comisiones o sobre el estilo de querer gobernar como una oposición obstruccionista, ¿no? Entiendo que lo único que no se podrían de acuerdo nunca es en darle algún tipo de prisión domiciliaria a Alberto Fujimori. Por ejemplo, nosotros no estamos ni por indulto a terroristas, ni por ni amnistía a terroristas, ni el indulto a Fujimori. Creemos que... Ni tampoco prisión domiciliaria. Bueno, sería una suerte de indulto light, ¿no? Y nosotros pensamos que si su salud, además está en una prisión, pues ¿que ustedes llamarían dorada? No, cualquier ciudadano llamaría a una prisión dorada. Entonces tiene acceso a comunicaciones, tiene acceso a las visitas que él quiere, ha dirigido la campaña. No es un tema aquí de odios, ¿ah? De ninguna manera. O sea, si por razones humanitarias hubiera que hacerlo, el expresidente Fujimori habría que hacerlo. Oye, razones humanitarias son razones de derechos humanos. Muy bien. Y nosotros provenimos sin duda del respeto irrestricto de derechos humanos. Don Marco Arana, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Enrique, y esperamos que las decisiones que se vayan tomando los próximos días muestren coherencia entre lo que se está ofreciendo y lo que se va a hacer, y en ese sentido esperamos que, a pesar de las diferencias políticas, pudiera haber acuerdos sobre temas de anticorrupción, de temas de inseguridad ciudadana, sobre algunas medidas en materia de reactivación económica que no violen los derechos ambientales ni los derechos de los trabajadores. Todos cruzamos los dedos porque así sea, porque hay más coincidencias que diferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable.
Nosotros nos despedimos, amigos, hasta el día de mañana, 9 de la noche, aquí en La Hora N.